1, que nos hablaba acerca de aquellos que tenían una falsa seguridad, que vivían una vida bajo un engaño y en consecuencia de ello, esa esperanza iba a perecer. Si en cambio aquellos que creían verdaderamente en el Señor y le amaban con sinceridad, ellos se regocijaban de la gloria del Señor y esta esperanza nunca los avergonzaría. La vez pasada estuvimos viendo también el párrafo 2, que en resumen nos decía que esta certeza de la salvación no era una salvación falible, no era una salvación que contenía algún tipo de error, y no era una salvación por medio de una fuerza humana, sino que era una seguridad sin error, fundada en la fe, y que esta fe estaba basada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, y que esta seguridad tenía evidencias internas que por medio del Espíritu Santo se podían reflejar, dado que la vida del creyente testificaría de que el Espíritu Santo tenía estas evidencias. Y el día de hoy nos toca estudiar el párrafo 3, que tiene como por título "La seguridad es alcanzable". Y dice así el párrafo 3: esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, pueda alcanzarlas sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución, o puede ser también esta palabra traducida al libertinaje. Me gustaría que puedan ustedes leer cada uno en voz alta al mismo tiempo este párrafo 3, que puedan leerlo cada uno al mismo tiempo el párrafo 3 que está en sus confesiones de fe, para que puedan asimilar lo que vamos a estudiar, para que puedan entenderlo de mejor manera. Amén. Todos juntos, por favor. Esta seguridad infalible de la gracia y la salvación no pertenece tanto a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede tener que esperar mucho tiempo y entrar en conflicto con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad.
Sin embargo, al ser capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que son alegres y gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios, por lo cual es deber de cada uno ser tanto más diligente para hacer firme su llamado y elección, para que por este medio su corazón se ensanche en paz y gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así debemos separar esta seguridad de inclinar a los hombres a la libertad. Bueno, hice que leyeran esto porque me parece que cuando uno lo lee, igual es como más claro. Es distinto a que lo escuchen, pero cuando lo leen es más familiar de lo que estamos por estudiar. No sé si les pareció como más claro el haberlo leído, que es lo que importa, que tengan claro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como título tiene este párrafo: la seguridad es alcanzable. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. De primera es como que es un poco borroso quizás entender esta parte. No sé si ustedes pueden entenderlo, lo que nos quiere decir este párrafo. Pero lo que nos quiere decir que esta seguridad infalible, o sea, esta seguridad de creer, esta fe, no pertenece a la esencia, o sea, esta seguridad, de la salvación, esta seguridad infalible de la salvación, no pertenece a la esencia de la fe. O sea que hay personas que dicen que la fe y la seguridad de ser salvo son de la misma esencia, que quiere decir que van al mismo nivel. Pero lo que nos está queriendo decir este párrafo que no es así. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que hay creyentes que al momento de creer, su seguridad es infalible al mismo grado de su fe. Eso puede ser, y podemos encontrar versículos que hablan acerca de esto. Pero también hay creyentes que creen en el Evangelio, pero durante su vida están en luchas y dificultades para creer que están seguros. No sé si me explico. Como que en su vida igual se llegan a preguntar: ¿seré salvo yo o no? No sé si quizá alguno se ha hecho esta pregunta. Y es muy común esta pregunta porque ¿qué pasa cuando uno se analiza, cuando uno se pone a prueba? A veces llega a estos momentos en donde uno dice: bueno, yo me estoy comportando así, ¿qué está pasando? ¿Seré salvo yo o no? Lo que nos quiere explicar este párrafo es que la fe y la seguridad no necesariamente van al mismo nivel. Y podemos ver, por ejemplo, en la Biblia, un ejemplo de esto, de una persona que creyó y su seguridad fue del mismo nivel de su fe. Le voy a pedir a mi hermana Yael que busque en Hechos, capítulo 16, versículo del 30 al 34.
Esto sucedió cuando estaba el apóstol Pablo en la cárcel y hubo un terremoto. Y este personaje es conocido como el carcelero. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esta seguridad de la salvación y de la fe. Amén. Y sacándolo le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo que él... ¿Cómo sucede esto? Él les preguntó: ¿Cómo puedo ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y le hablaron a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos, y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó. Se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído en Dios. O sea, aquí ya vemos a alguien que tenía una seguridad. Entonces, este ejemplo nos habla de que existen dos tipos de creyentes. Y algunas personas dicen que no puede ser que la fe y la seguridad sean distintas. Pero realmente sucede en los creyentes que hay dos tipos de creyentes, que son aquellos que les cuesta más tener esa seguridad, que más adelante en el segundo punto y en el tercero nos van a aclarar cuál es la manera de llegar a esta seguridad, porque es un trabajo. Y hay otros que tienen una fe más fuerte y una seguridad más segura, como el carcelero, por ejemplo, que no tienen esa dificultad. Pero lo que nos quiere explicar aquí el párrafo es que sí puede variar, pero no la fe. La fe no puede variar porque la fe es fruto del Espíritu Santo. O sea, una persona que tiene fe es porque tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, es una persona que ha sido salva. Pero eso no quiere decir que esa persona no pueda tener duda de que si es salvo o no. El hermano José Luis, por favor, primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Amén. El conocimiento de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. O sea que podemos ver acá que hay un propósito
de las Escrituras que buscan que tengamos esa seguridad de la vida eterna. Esto que encontramos en 1 Juan, ¿por qué está diciendo esto el apóstol Juan? Hay que entender que en esos tiempos había surgido hombres que estaban levantando herejías falsas, doctrinas falsas. Entonces, esos creyentes que estaban siendo atacados con estas herejías, ¿qué empezaron a hacer? A dudar. Empezaron a dudar. Con toda esta lluvia de herejías, el apóstol Pablo, ¿qué les dice a estos creyentes? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. O sea, el apóstol Pablo lo reconoce como creyentes en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Porque ahí le está ratificando esto. Ustedes tienen que saber esto. No tienen que dudar de esto. ¿Me entienden? Ese es el contexto de este capítulo 5 de Juan. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, aquí tenemos el ejemplo adverso, contrario al carcelero, que eran creyentes que estaban dudando de su salvación, pero creían en el Señor. Porque el apóstol Pablo lo reconoce aquí: vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el apóstol Pablo da por hecho que son creyentes, son hijos del Señor, pero él le aclara que no tienen que dudar de la vida eterna, que no tienen que dudar de la vida eterna, de esa promesa. Por eso él menciona esto, porque ellos estaban comenzando a dudar debido a las herejías que se estaban levantando en ese tiempo. Entonces, entendemos que en cierta medida sí existe una dificultad para alcanzar la seguridad de la salvación. Y como le digo, en los creyentes existe esa duda. Existe esa duda y si uno hace una autocrítica, no podemos negar que muchas veces nos hemos preguntado eso. ¿Seré salvo yo, Señor? ¿Pero por qué llegamos a esa pregunta? Obviamente, porque estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo. Pero lo que nos quiere aclarar este primer párrafo es que sí existe esa diferencia de lo que dice el párrafo, el primer punto. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que el verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Ven que ahora ya con esta explicación uno ya puede entender mejor el primer punto de este párrafo 3. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que un creyente sí puede tener duda de su salvación, pero aún teniendo fe. Existen esos dos tipos de creyentes: unos que son realmente seguros al momento de que creen y otros que igual tienen esa duda y que más adelante lo vamos a seguir desarrollando. En el punto 2 de este párrafo 3 dice: sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla. O sea, el Señor en su providencia, ¿qué nos está mostrando aquí? Que a través del Espíritu Santo, el Señor capacita a los creyentes para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios. El Señor ha dado gratuitamente las
el conocimiento de cómo podemos alcanzar esa seguridad, y que esta seguridad no se va a alcanzar por una seguridad humana, sino que tiene que haber sido capacitado por el Espíritu Santo. De otra manera no lo va a entender. Usted a una persona que no tiene el Espíritu Santo le muestre estudio, le muestre la palabra, no va a entender estas cosas, no las va a comprender. Hermano Claudio, busque por favor Romanos capítulo 8, del 15 al 16. O sea que aquellos que tienen este tipo de dudas, el Señor los ha capacitado y les ha dado herramientas para que puedan alcanzarlo. Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. O sea que es a través del Espíritu Santo que podemos tener esta seguridad, la cual aquí nos dice la Escritura que hemos sido adoptados, y que el mismo Espíritu da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no tendríamos esa seguridad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, hermana Josefina. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que aquellos que tienen el Espíritu de Dios tienen un conocimiento de lo que el Señor nos ha dado. No es algo que va a pasar desapercibido. Nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué nos ha concedido? Nos ha concedido, amén, eterna, perdón. Nos ha concedido este conocimiento. Hermana Joana, Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 6. Gálatas capítulo 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre.
O sea que lo que nos quiere transmitir este segundo punto del párrafo es que nosotros hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios. El Señor nos ha capacitado con el Espíritu de Dios para que nosotros podamos alcanzar tal seguridad. Fíjese cómo el Señor obra de manera soberana y providente para que podamos ser salvos. Recuerden el título de este capítulo 18. Estamos hablando de algo tan hermoso, de algo tan increíble, que es imposible de que tantas religiones que existen puedan entender este punto. Hablarles de la seguridad de la gracia y la salvación es algo que incluso en iglesias protestantes es algo que es indecible, es algo que no se puede aceptar. Pero aquí lo que el Señor por medio de la Escritura nos está diciendo es que nos capacitó con algo tan importante, algo tan delicado, que es el mismo Espíritu de Dios morando en el corazón del creyente. Imagínense lo que el Señor ha hecho. Es algo que quizás no le dedicamos tanto tiempo a pensar en esto. No le dedicamos tiempo a meditar en lo que significa que el Espíritu mismo de Dios esté morando en un ser corrupto y pecaminoso, y que incluso haga prácticamente, lo hace todo para que uno pueda ser salvo. Lo hace perseverar, le da la fuerza, todo. Sin el Espíritu, la salvación no se puede alcanzar. Sin el Espíritu Santo, esta salvación es imposible, imposible. Quedamos en Gálatas 4, del 4 al 6. Hermano Vicente, lea por favor Gálatas capítulo 3, versículo 2. Por lo tanto, hermanos, es algo muy hermoso, es algo tan increíble pensar en que el Espíritu de Dios mora en nosotros y que aquellas fuerzas que nosotros no tendríamos jamás ha sido otorgada por el Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras del Rey y por el oír con fe. Amén. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por lo tanto, tenemos aquí un punto muy importante, que esto nos debe llevar a humillarnos, a reconocer al Señor su obra perfecta. Y recuerdo este texto que nos dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 38, que habla acerca de esta seguridad tan grande que tenemos en el Señor, y que existan textos tan claros como el texto que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 y 39. Romanos capítulo 8, 37, 38, 39 son textos tan claros que deberían motivarnos, deberían
fortalecernos. Deberíamos despertar con estos textos cada mañana y decir gracias, Señor, por esto. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, Señor nuestro. O sea, ¿qué nos puede separar de este amor tan grande? Aquí vemos un texto tan claro de esa seguridad de la gracia, de la salvación, que debería estimularnos a la obediencia, debería estimularnos a serle más fiel al Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no reaccionamos a esto? Evidentemente porque no meditamos en su palabra y no la escudriñamos como deberíamos. Porque esto es alimento para el espíritu. La palabra va alimentando nuestro espíritu, pero si no le dedicamos tiempo a ella, no le dedicamos tiempo a la lectura, que más adelante lo vamos a ver, es difícil poder tener esa seguridad. Es difícil si la palabra no nos convence de esta seguridad. Es imposible llegar a tener esa madurez. Hermana Josefina, por favor, busque Primera de Juan 4:13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Amén. Respondió Jesús y les dijo: cualquiera. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, que nosotros hemos visto y testificamos que Él ha enviado a Hijo, el Salvador del mundo. Amén. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Amén. Esa es la evidencia de que permanecemos en Él, de que Él nos ha dado de su Santo Espíritu. Hermano Claudio, Efesios capítulo 3, versículo del 17 al 19. Efesios 3, ¿Sí? 19. Efesios 3, versículo 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Por lo tanto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que
fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, solos, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, porque seáis llenos de toda plenitud de Dios. Por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos conocer el amor de Cristo. A través del Espíritu del Señor podemos comprender aquellas cosas que el incrédulo no comprende. Hermano José Luis, Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12. Hebreos, ¿Sí? capítulo 6, 11 y 12. Amén. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Amén. Por lo tanto, aquí nos habla también de una responsabilidad. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de ¿qué? De que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Por qué nos dice esto? Porque dice que hemos sido, sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu de conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas. O sea, el Espíritu Santo nos capacita, pero también existe esa responsabilidad de los medios que el Señor nos ha otorgado para poder alcanzar esta seguridad. Y estos medios los conocemos como los medios de la gracia, los medios comunes de la gracia. Por lo tanto, también existe una responsabilidad para que nuestra seguridad sea fortalecida, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por lo tanto, tenemos que ser imitadores, por aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, debemos tener la fe, que el creyente la tiene, y la paciencia, que también es fruto del Espíritu Santo. Seguimos hablando acerca de este primer principio, que es el Espíritu Santo morando en el creyente. Hermana Yael, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 al 11. Amén. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo desde el 5 al 11. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que detrás de esto también existe un trabajo.
Lo vemos aquí en el versículo del 5 al 7. Del 5 al 7. Que debemos poner diligencia y añadir a nuestra fe. O sea que no es solo fe, sino que también, según de Pedro, dice que hay que añadir a nuestra fe virtud. No es una fe sola, debemos añadir la virtud del conocimiento, al conocimiento el dominio propio. O sea, hay un trabajo detrás de todo esto. El dominio propio es la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Nos muestra que hay un trabajo. ¿Y con qué fin el apóstol Pedro nos dice esto? Para que no estemos ociosos y sin frutos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Debemos ser diligentes. ¿Somos diligentes? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Añadimos a nuestra fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio? ¿Ponemos en práctica la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor que tanto cuesta? Por lo tanto, detrás de esto existe, vuelvo a recalcar, una responsabilidad de cada creyente, cada individuo que ha sido capacitado por el Espíritu Santo. No puede decir, yo no tengo esa capacidad. No puede ser. Porque recuerde que el Espíritu del Señor Jesucristo, mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos aspirar a ser como ¿quién? Como Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios para llegar a ser como Él. No a la perfección, pero sí, como dice aquí el texto, poniendo toda diligencia en hacerlo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, ciego. ¿Y qué ha olvidado? Ha olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Imagínense lo complejo que es esto. Olvidar que el Señor ha perdonado sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, preocúpense de que vuestra vocación y elección sea firme. Porque si hacemos estas cosas, el resultado va a ser: no caeréis jamás. O sea, el Señor, mire, fíjese que pone tanto el Espíritu Santo, los medios y los consejos para que nosotros no caigamos jamás. Es algo tan hermoso, tan grande, hablar sobre la seguridad y la gracia de la salvación, que le damos gracias al Señor que podamos estar estudiando esto. Porque ¿cuál es el resultado que debería tener esto en el creyente? Es amar al Señor, amarlo, obedecer, pero no por temor, no por miedo, no porque si peco el Señor me va a destrozar o me va a castigar, sino que hacerlo, ser obediente por amor, por todo lo que el Señor ha hecho en su sacrificio y todo esto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nos está dando el manual ¿para qué? Para obtener esa seguridad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo 11? Nos está dando la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque Él lo dice aquí. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se traduce en una simple palabra: seguridad. Seguridad de la salvación.
en el punto número 3, dice, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. O sea que el Señor aquí nos está diciendo que para esto no hay una revelación extraordinaria, como lo dice la Iglesia Católica, que tiene que haber para que una persona pueda ser salva, tiene que haber una revelación directa de Dios con la persona para que pueda ser salvo. Pero aquí lo que el párrafo 3, en el punto 3, nos quiere decir que esto no es así, sino que es una revelación común, que todos tienen este libre acceso. ¿Y cuál es la revelación común de gracia? Estos medios comunes de gracia. ¿Se acuerdan de alguno? Amén. La palabra. Medios de gracia común. La oración. Amén, hermana Yael. Congregarse, la comunión. Muy bien. El bautismo, la cena del Señor, la oración, la comunión, la lectura y la predicación son estos medios de gracia común que el Señor nos ha otorgado. Su revelación es por medio de estos medios. Entonces, hermano José Luis, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por favor. Que aquí nos va a estar aconsejando, nos va a estar llamando la atención con respecto a lo que es nuestra responsabilidad, con respecto a lo que el Señor nos ha otorgado, nos ha entregado, para que tengamos esa seguridad en la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Amén. Por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra oración y elección, porque haciendo estas cosas no atraeréis jamás. Amén. Como ya lo habíamos mencionado en el texto que había leído nuestra hermana Yael, aquí nos vuelve a aconsejar y nos muestra que detrás de esto también tenemos cada uno esta responsabilidad con el fin de que no caigamos. No caeremos jamás si procuramos de hacer firme nuestra vocación y elección. El Salmo 119, versículo 32, hermana Yael, por favor. Y mi hermano Claudio busca Romanos capítulo 15, versículo 13. 119. Amén. Salmo 119, versículo 32. Amén. Por el camino de tu mandamiento correré cuando ensanche mi corazón. Amén. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. ¿Qué quiere decir el salmista aquí? Que él va a caminar. No solo va a caminar, sino que va a correr por el camino de sus mandamientos. Hay un deseo de obedecer al Señor. Hermano Claudio. Amén. Y el Dios de esperanza os dé todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza
por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis ¿en qué? En esperanza. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Amén. ¿Ve cómo aquí está uniendo todo? Estos versículos están uniendo toda la idea. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Nuestra fe nos debe llevar al gozo y la paz por la esperanza que el Señor nos ha dado por medio del trabajo que ha hecho el Espíritu Santo. Nehemías capítulo 8 versículo 10. Hermana Josefina, por favor. Nehemías 8:10. Hermana Joana. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Y después versículo 19. Nehemías capítulo 8 versículo 10. Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Amén. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. O sea, por lo tanto, la obediencia hacia el Señor, la base de la obediencia debe ser el amor al Señor. Cuando meditamos en lo que el Señor ha hecho por nosotros, eso es lo que nos debe llevar a obedecer, no el temor, sino que debemos decir: Señor, todas las cosas que ha hecho por mí, ¿por qué yo tendría que ser infiel con usted? ¿Por qué yo tendría que faltarle el respeto? ¿Qué sentido tiene? Si alguien me está tratando tan bien, ¿por qué yo tengo que tratarlo tan mal? No es lógico. Pero así, lamentablemente, es nuestra corrupción. Lamentablemente. Pero para ello tenemos estos medios de gracia común para ejercitarnos. Tenemos estos medios que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos alcanzar una madurez y con ella una confianza en la seguridad de la salvación. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nos ha dado tantos ejemplos de este amor tan grande. En Romanos, hermano Claudio, capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hermana Yael, Romanos capítulo 14. Versículo 17. Hermano José Luis, Tito capítulo 2, versículo 11.
Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 y luego versículo 11 y 13. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2, luego 11 y 13. ¿Qué podremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Versículo 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Amén. Versículo 13. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuál es la idea aquí? Si bien es cierto, hablar acerca de la seguridad de la salvación era algo terrible, mencionar de que una persona iba a ser salva si el Señor lo había determinado, sea lo que sucediera. O sea, no iba a depender de la persona ser salva, sino que dependía del Señor. Y esto es lo que nos quiere decir la seguridad de la salvación. Y lo entendemos gracias al Señor. Pero esto no quiere decir que por tener esa seguridad yo voy a pecar de manera deliberada. Al contrario, quienes piensan de esa manera, claramente no son creyentes. ¿Por qué? Porque aquí lo que aclara el apóstol Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, claramente que no. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El Señor nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Si bien es cierto, claro, cometemos errores, pecamos delante del Señor, pero el pecado no nos domina. Gracias al Espíritu del Señor que mora en nosotros, el pecado ya no tiene esa autoridad sobre nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos instrumentos de justicia para el Señor. Y eso es lo que debemos pensar. ¿Somos instrumentos de justicia? ¿Estamos cumpliendo esa función delante del Señor? Romanos capítulo 14, versículo 17. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Le suena? ¿Lo practica? ¿Lo practicamos? ¿Nos alimentamos de esto? ¿De justicia, paz y gozo? Tito capítulo 2 versículo 11 al 14. Hermano José Luis. Amén. Porque la gracia de Dios sea manifestada para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras.
Amén. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Somos celosos de buenas obras? Esa es la característica del pueblo redimido del Señor, celoso de buenas obras. Tenemos una responsabilidad muy grande que no debemos descuidar, porque el Señor nos ha dado todo para poder realizar esto. Está la tarea prácticamente completa. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Efesios 5:18, para terminar, nos dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa es la clave. Ser llenos del Espíritu. Por lo tanto, entendemos en resumen, hay dificultad para alcanzar la seguridad en algunos creyentes. Eso es claro. La provisión para alcanzar la seguridad la ha otorgado Dios por medio del Espíritu Santo y por medio de los medios de gracia común, que ya los hemos mencionado. Y debemos tener en consideración que tenemos una responsabilidad de alcanzar la seguridad. Somos responsables de trabajar en ello. Quiera el Señor que haya sido de edificación, haya sido clara esta enseñanza del párrafo 3. Y se lo voy a leer para terminar. Quizás de ahora ya deberían tener una claridad para poder desmenuzar este párrafo. Esta seguridad infalible, o sea que no falla, es sin error, no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente no puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a el libertinaje. Que el Señor les bendiga y les dé fuerza. Amén y amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por haber participado de esta enseñanza, por haber podido transmitir, Señor, esto tan importante que es la seguridad de la gracia y la salvación. Sabemos, Dios mío, que entendemos esta verdad no para vivir una vida de libertinaje y de pecado, Señor, sino que por medio de esta enseñanza y a través de la Escritura podemos comprender este amor tan grande, esta obra perfecta que ha hecho para preservarnos, Señor, para que ninguno se pierda, Señor. Es algo que nos debería motivar, es un plus que debería llevarnos a una relación cada vez más íntima y amorosa con nuestro Señor, porque nos muestra un amor tan grande, un amor tan incondicional,
que te pedimos, Señor, podamos entenderlo y poner en práctica esta obediencia, no por temor, Señor, no por miedo, Señor, al castigo, sino como el resultado de ese amor, Señor, que usted nos ha dado. Te ruego que cada hermano pueda entender esta enseñanza y guardarla en su corazón, y que los motive, Señor, cada día más a serle fiel, porque razones nos sobran, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios poderoso. Glorificamos, Señor, tu nombre, y que podamos hacerlo también, no de palabras, Señor, sino con un celo de buenas obras. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, y que podamos salir justificados de esta reunión, que podamos, Señor, ser perdonados de nuestras iniquidades y podamos recibir tu perdón, Dios mío. Permite que cada hermano llegue a su hogar sin novedad y bendice a aquellos que están, Señor, siguiendo esta reunión a distancia. Bendícelos en sus hogares, Señor, y fortalézcalos. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.